En el corazón de la Ciudad de México, donde las avenidas se llenan de autos y los rascacielos reflejan el sol ardiente, se levantaba una mansión de muros altos y portones de hierro forjado. Detrás de aquella fachada imponente vivía la familia Herrera, reconocida en los círculos empresariales por su fortuna y poder. Sin embargo, entre los pasillos de mármol y las habitaciones decoradas con arte europeo, se ocultaba una verdad que ni el dinero ni las apariencias podían disimular. La hija menor, Camila, no podía caminar. Camila tenía 12 años y una mirada intensa, capaz de transmitir la profundidad de sus pensamientos sin necesidad de palabras. Desde su nacimiento, los médicos habían confirmado que sus piernas no respondían como las de otros niños. Creció viendo a su madre organizar fiestas elegantes donde las sonrisas se mezclaban con la hipocresía, mientras ella permanecía apartada, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, observando un mundo que parecía prohibido para ella. Doña Isabel, su madre, había aprendido a vestir la tristeza con orgullo. Siempre cuidaba que nada manchara la imagen perfecta de la familia. Para ella, la fragilidad de Camila era una sombra que debía ocultarse tras cortinas pesadas y jardines impecables. Don Esteban, en cambio, dedicaba sus días a las empresas, reuniones y viajes, dejando en la casa una presencia intermitente. Aunque amaba a su hija, no sabía cómo demostrarlo. Su silencio muchas veces pesaba más que las palabras. Camila, a pesar de todo, poseía un espíritu inquieto. Leía libros de aventuras donde los protagonistas cruzaban montañas, ríos y desiertos, y en cada página imaginaba ser parte de esas hazañas. Sus noches estaban llenas de sueños donde corría sin detenerse, sintiendo el viento en su rostro y la tierra bajo sus pies. Al despertar, sin embargo, la realidad le devolvía un golpe frío. Sus piernas seguían inmóviles. Esa sensación de encierro la acompañaba todos los días. Desde la ventana de su habitación, veía a los hijos de los empleados correr por la calle, jugar a la pelota y reír sin preocupaciones. Ella deseaba gritar, unirse a ellos, sentir la libertad de moverse por sí misma, pero lo único que podía hacer era mirar y esperar que en algún momento algo cambiara. Querido espectador, antes de seguir adelante con esta historia que te conmoverá hasta las lágrimas, te invito a suscribirte al canal. Historias como la de Camila, llenas de vida, retos y emociones, merecen ser compartidas y recordadas. En medio de esta rutina de silencios, lujos y restricciones, la familia Herrera se preparaba para un nuevo capítulo. Camila no lo sabía aún, pero una persona estaba por entrar en su vida y transformar su mundo desde lo más profundo. Aquel día, el portón principal se abrió y una joven de mirada firme, piel morena y trenzas largas, cruzó el umbral con una maleta pequeña en la mano. Se llamaba Luz María Ramírez, aunque todos pronto la conocerían como Lucha. Había viajado desde Oaxaca, buscando trabajo para ayudar a su familia, acostumbrada al esfuerzo y a la sencillez. Su caminar mostraba seguridad, y en sus ojos brillaba la determinación de quien no teme a la adversidad. Nadie en la mansión imaginaba que esa empleada doméstica recién llegada sería la chispa que encendería un cambio inesperado. Mientras los muros de la casa guardaban secretos y los padres de Camila seguían atrapados entre apariencias y negocios, el destino comenzaba a tejer un lazo entre dos almas distintas, unidas por el deseo de libertad y esperanza. El aire de la ciudad, caliente y denso, parecía anunciar que algo estaba por suceder. Camila, desde su ventana, observaba sin saber que la llegada de Lucha sería el inicio de la historia más importante de su vida. La mansión de los Herrera parecía un palacio rodeado de silencio. Desde fuera, los altos muros cubiertos de bugambilias ocultaban cualquier rastro de vulnerabilidad. Dentro, sin embargo, el aire estaba impregnado de una calma que no era paz, sino resignación. Para Camila, aquellos pasillos de mármol y alfombras gruesas eran como barrotes invisibles. Cada mañana, una de las niñeras empujaba su silla hasta la terraza del segundo piso,
donde podía sentir el sol tibio en su rostro. Desde allí, observaba el jardín perfectamente podado, con fuentes que brotaban agua clara y estatuas que parecían vigilarla en silencio. Pero lo que más llamaba su atención eran los sonidos que venían de la calle, las carcajadas de los niños, el rebote de un balón contra el pavimento, los gritos alegres de «¡Pásala, pásala!». Camila cerraba los ojos e imaginaba que estaba allí, corriendo junto a ellos, hasta que una voz siempre interrumpía sus sueños. «Camila, no te expongas tanto al sol, podrías enfermarte», decía doña Isabel entrando con un sombrero elegante y una expresión severa. La niña bajaba la mirada y asentía, aunque por dentro hervía de frustración. Su madre nunca la veía como la niña curiosa y valiente que era, sino como un cristal que podía romperse en cualquier momento. Ese mismo día, durante el almuerzo, la conversación giró en torno a los preparativos de una nueva cena de gala. La mesa, cubierta con manteles finos y cubiertos de plata, reflejaba el cuidado de una familia obsesionada con el qué dirán. «Camila no bajará al evento», declaró doña Isabel sin pedir opinión. «No quiero que la incomoden con preguntas». La niña, con voz temblorosa pero firme, se atrevió a responder: «Mamá, yo quiero estar ahí. No me pasa nada con escuchar música y platicar un rato». El silencio se apoderó del comedor. Don Esteban, con su traje impecable, levantó la vista del periódico y observó a su hija por unos segundos. Parecía querer intervenir, pero finalmente volvió a ocultarse tras las páginas. «No insistas, Camila», sentenció la madre. «Es por tu bien». Las palabras se clavaron como espinas en su corazón. Para todos en esa casa, su bien significaba ocultarla, mantenerla en silencio, apartarla de cualquier mirada externa. Ella, sin embargo, deseaba lo contrario: ser vista, escuchada, reconocida como alguien capaz de soñar y vivir. Esa noche, sola en su habitación, Camila abrió el cuaderno que escondía bajo la almohada. Allí escribía sus pensamientos y dibujaba paisajes que jamás había visitado: montañas verdes, playas infinitas, calles de pueblos llenas de colores. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel. «¿Será que algún día podré caminar entre todo esto?», se preguntaba en silencio. El reloj marcaba las 11 cuando se quedó dormida. Afuera la ciudad seguía viva. Vendedores ambulantes gritaban en las esquinas, un organillero tocaba una melodía nostálgica y los autos llenaban el aire de bocinas impacientes. Pero en la mansión todo permanecía hermético, como si el tiempo estuviera detenido. Camila, atrapada entre lujo y soledad, empezaba a sentir que su encierro no era solo físico, sino también emocional. No podía escapar de la silla, ni de las reglas que su madre imponía, ni de la indiferencia de su padre, y aunque intentaba aferrarse a sus libros y cuadernos, la sensación de estar prisionera se volvía más pesada con cada día. Lo que aún no sabía era que pronto alguien entraría en su vida para romper esa rutina y encender la chispa de un cambio. El destino ya se estaba moviendo, aunque los Herrera no lo percibieran. El amanecer en la Ciudad de México traía consigo el bullicio habitual: los tamales al vapor anunciados en cada esquina, los claxons que se confundían con el pregón de los vendedores y el aroma del café recién hecho que llegaba desde la cocina de la mansión. Ese día, sin embargo, algo diferente estaba por suceder. Luz María Ramírez, a quien pronto todos llamarían Lucha, se levantó temprano en el cuarto destinado para el personal doméstico. Su maleta aún permanecía junto a la cama, como recordatorio de que apenas había llegado la tarde anterior desde Oaxaca. Había pasado la noche repasando en su mente las razones que la habían traído hasta allí: ayudar a su madre enferma y a sus hermanos menores. Su corazón latía con la fuerza de quien sabe que no tiene margen de error. Mientras barría el patio trasero, Lucha escuchó un sonido peculiar, casi imperceptible: el rechinar de ruedas sobre el piso de piedra. Giró la cabeza y vio a Camila, en su silla, observándola con una curiosidad que desarmaba cualquier distancia. La niña llevaba un libro en las manos y el cabello suelto, iluminado por la luz de la mañana.
¿Tú eres nueva?, preguntó Camila, rompiendo el silencio. Sí, señorita. Me llamo Luz María, pero todos me dicen Lucha, respondió con una sonrisa tímida. ¿Lucha? ¡Qué nombre tan fuerte!, dijo la niña inclinando la cabeza. Me gusta. Yo soy Camila. No hubo protocolo ni presentaciones rígidas. La conversación nació simple, pero con una naturalidad que sorprendió a ambas. Camila estaba acostumbrada a que las personas hablaran con ella como si fuera de cristal, con un tono compasivo que la hacía sentir aún más limitada. Lucha, en cambio, le hablaba directo, con calidez, sin ocultar su autenticidad. ¿Qué lees?, preguntó Lucha, señalando el libro en las manos de la niña. Una historia de un niño que viaja por todo el mundo en barco. Camila suspiró. Yo quisiera ver el mar algún día. Los ojos de Lucha brillaron con empatía. En mi pueblo, cuando era niña, íbamos al río a nadar. No es el mar, pero el agua corría fuerte y fría. Siempre me hacía sentir libre. Camila sonrió, imaginando aquel paisaje. En ese instante, sintió que alguien por primera vez entendía la magnitud de sus deseos. A partir de ese encuentro, los días comenzaron a tomar un ritmo distinto. Camila buscaba pretextos para cruzarse con Lucha. Pedía un vaso de agua justo cuando sabía que ella estaba en la cocina, o pedía que la llevaran al jardín donde Lucha tendía la ropa. Las conversaciones se volvían cada vez más largas, llenas de preguntas y confidencias. Una tarde, mientras observaban cómo el viento agitaba las hojas de los naranjos, Camila le dijo en voz baja: «Todos me tratan como si no pudiera hacer nada. Tú no». «¿Por qué?». Lucha, sin dudar, respondió: «Porque yo sé que puedes. Tal vez no lo mismo que otros, pero algo tienes que descubrir en ti. Nadie más lo hará por ti». Las palabras se clavaron en el corazón de la niña, como una promesa silenciosa. Era la primera vez que alguien no la veía como una limitación, sino como un potencial. Ese lazo, aún frágil y naciente, comenzaba a crecer con fuerza. En medio de la frialdad de una mansión que la mantenía aislada, Camila había encontrado en Lucha un espejo distinto, uno que reflejaba no su falta, sino su capacidad de soñar. El destino, con sutileza, ya había comenzado a tejer la unión de esas dos vidas tan diferentes, pero profundamente complementarias. La relación que empezaba a formarse entre Camila y Lucha no pasó desapercibida dentro de la mansión. Al principio, doña Isabel pensó que eran simples conversaciones de cortesía, pero pronto notó que su hija buscaba a la empleada con frecuencia. Eso la incomodaba profundamente. Una mañana, mientras supervisaba a las cocineras, escuchó a Camila reír con entusiasmo en el jardín. Esa risa, tan distinta al silencio habitual, despertó en ella un sentimiento confuso, entre celos y preocupación. Se acercó y encontró a Lucha contando historias de su pueblo, imitando con gracia los sonidos de la feria y las canciones de las fiestas patronales. Camila la miraba fascinada, riendo con una alegría que rara vez mostraba. «Luz María», interrumpió la madre con voz dura, «tu trabajo es limpiar, no entretener a mi hija». El rostro de Camila se ensombreció al instante. «Mamá, solo estábamos platicando», intentó explicar. «Tú necesitas reposo y tranquilidad, no distracciones», sentenció Isabel, tomando las riendas de la silla de ruedas para llevarse a su hija de inmediato. En el trayecto hacia la habitación, Camila no pudo contenerse. «¿Por qué no quieres que hable con ella? Me hace sentir bien». Doña Isabel la miró con severidad. «Porque no es tu amiga, es una empleada. No quiero que confundas las cosas». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Para Camila, Lucha era lo más parecido a una amiga que había tenido en mucho tiempo. Aquella distancia impuesta por su madre la hizo sentirse nuevamente atrapada, como si cualquier rayo de luz que intentara entrar en su vida fuera apagado de inmediato. Mientras tanto, don Esteban apenas se enteraba de lo que ocurría. Su mundo estaba lleno de juntas, contratos y llamadas telefónicas interminables. Pasaba los días en la oficina y las noches revisando papeles en el despacho de la casa. Cuando Camila intentaba acercarse, él siempre respondía con frases cortas. «Luego hablamos, hija.
Estoy ocupado. Aunque la amaba, el peso de los negocios lo mantenía distante. No veía que su hija no necesitaba regalos caros, ni médicos especialistas, sino simplemente compañía y comprensión. Esa misma semana, Isabel dio una orden directa a Lucha. Quiero que mantengas tu distancia. Cumple con tus labores y nada más. Lucha, sorprendida, bajó la cabeza con respeto. Sí, señora, pero en su interior ardía una sensación de injusticia. Había visto cómo brillaban los ojos de Camila cada vez que conversaban, cómo esa niña encontraba un respiro en medio de tanta soledad. No es justo, pensaba, apretando los labios para no responder. Camila, por su parte, decidió no obedecer aquella barrera impuesta. Con la determinación que pocas veces mostraba, empezó a buscar maneras de acercarse. Una noche, cuando todos dormían, pidió a la niñera que la llevara hasta la cocina con la excusa de tener hambre. Allí encontró a Lucha lavando platos y le sonrió con complicidad. «No me importa lo que diga mi mamá», susurró. «Yo quiero seguir platicando contigo». Lucha la miró con ternura y una pizca de preocupación. «No quiero que te metas en problemas por mi culpa, Camila». «No es tu culpa. El problema es que aquí nadie me escucha. Tú sí». Ese intercambio selló algo más profundo entre ellas, una alianza silenciosa, nacida de la necesidad de ser vistas y comprendidas. El ambiente en la mansión se volvía cada vez más tenso. Isabel, obsesionada con controlar cada detalle, trataba de encerrar a su hija en una burbuja de cuidados que se confundían con cadenas. Camila, por el contrario, comenzaba a descubrir que podía resistirse, aunque fuera con pequeños gestos de rebeldía. Así, en medio de los lujos y las normas estrictas, la niña se aferraba a la única chispa de libertad que había encontrado, la compañía de Lucha. Una chispa que, aunque débil todavía, amenazaba con crecer más allá de cualquier prohibición. La noche en la mansión solía ser silenciosa, con apenas el canto lejano de los grillos y el rumor apagado de la ciudad. En la habitación de Camila, una lámpara pequeña iluminaba el cuaderno abierto sobre sus piernas. Escribir y dibujar se había convertido en su refugio, un espacio secreto donde plasmaba lo que no podía vivir. Aquella noche, sin embargo, no estaba sola. Lucha había entrado a dejarle una cobija limpia y al verla despierta se quedó junto a la cama. Camila levantó la vista y le sonrió, como si la hubiera estado esperando. «¿Tú también sueñas cosas imposibles?», preguntó la niña con voz baja. Lucha se sentó en la orilla de la cama y la miró con ternura. «Cuando era niña, soñaba con conocer la Ciudad de México. Para mí era imposible, pero aquí estoy. A veces los sueños se cumplen de maneras que no imaginamos». Camila apretó el lápiz y bajó la mirada. «Yo sueño con correr sin parar, sentir el pasto en los pies y el aire en el rostro. Siempre me despierto justo cuando estoy más feliz, y cuando abro los ojos...» Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. «Recuerdo que mis piernas no me responden». El silencio pesó unos segundos, hasta que Lucha habló con suavidad. «Yo no sé mucho de médicos, señorita, pero sí sé de voluntad. En mi pueblo, mi abuelo decía que el cuerpo es terco, pero el corazón lo puede convencer». Los ojos de Camila se iluminaron. Era la primera vez que alguien no desechaba sus palabras con un «acepta tu realidad». «Cuéntame de tu pueblo», pidió con ansiedad infantil. Lucha comenzó a relatar las fiestas patronales de Oaxaca, los bailes de la Guelaguetza, los colores de los trajes bordados, el sonido de las flautas y tambores que hacían vibrar la tierra. Describió cómo los niños corrían entre las calles empedradas, comiendo tamales envueltos en hojas de plátano, y cómo la gente danzaba hasta el amanecer. «Cuando cierro los ojos todavía escucho las campanas de la iglesia», dijo sonriendo con nostalgia. Camila la escuchaba embelesada, como si cada palabra abriera una ventana hacia un mundo que jamás había conocido. «Me gustaría ir contigo algún día», dijo la niña. «No importa si no puedo correr, solo quiero ver lo que me cuentas». Lucha la miró con emoción contenida. «Y yo le prometo que algún día, de alguna manera vamos a lograrlo». El corazón de Camila dio un vuelco. Esa promesa, aunque sencilla,
fue suficiente para despertar en ella una esperanza nueva. Durante varias noches, la rutina se repitió. Después de que todos dormían, Camila y Lucha compartían confidencias y sueños. La niña le mostraba sus dibujos de mares, montañas y pueblos inventados. Lucha, a su vez, le contaba historias de la sierra, de las caminatas largas bajo el sol y de cómo aprendió a resistir las dificultades con una sonrisa. Camila comenzó a reír con más frecuencia, a soñar despierta sin miedo. Cada relato de Lucha alimentaba una chispa que crecía en su interior. Esa chispa no era solo ilusión, sino la sensación de que quizá su vida no estaba condenada al encierro. Una madrugada, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Camila susurró: «Lucha, ¿crees que algún día de verdad pueda caminar?». La joven dudó unos segundos, pero respondió con firmeza: «Si lo deseas con el corazón, habrá una manera. No sé cómo ni cuándo, pero no pierdas la fe». Las palabras se quedaron flotando en la habitación como una bendición. Camila cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se quedó dormida con una sonrisa. La semilla estaba plantada. Entre sueños de correr y danzas de Oaxaca, la niña comenzaba a descubrir que sus deseos podían ser más fuertes que las limitaciones. Los días de entusiasmo compartido entre Camila y Lucha parecían dibujar un nuevo horizonte. Sin embargo, aquella esperanza pronto enfrentaría su primera prueba. Doña Isabel, convencida de que la situación de su hija debía evaluarse nuevamente, organizó una cita con un renombrado especialista en rehabilitación que había llegado de Monterrey. La noticia cayó como un rayo en la rutina de la niña. «Mamá, no quiero otro doctor», protestó Camila con el ceño fruncido. «Todos dicen lo mismo». «Este es distinto», respondió Isabel con firmeza. «Tiene fama de ser el mejor. No podemos dejar pasar la oportunidad». El día de la visita, la mansión se llenó de un aire solemne. El doctor, de traje impecable y mirada calculadora, entró al cuarto de Camila acompañado por sus asistentes. Don Esteban también estaba presente, algo poco común, pues casi nunca asistía a esas evaluaciones. La niña, nerviosa, apretaba las manos sobre el reposabrazos de la silla. El especialista comenzó a revisarla con movimientos rápidos, midiendo la respuesta de sus músculos y anotando en una carpeta. La habitación estaba en silencio, interrumpido únicamente por las instrucciones secas del médico. «Intenta mover el pie derecho», ordenó. Camila lo intentó con todas sus fuerzas. Una leve contracción apenas visible recorrió sus dedos, pero el gesto no fue suficiente para el especialista. «Ahora el izquierdo». La niña repitió el esfuerzo. Apenas logró un movimiento débil. El doctor suspiró y cerró la carpeta. «Señora Herrera», dijo con voz grave, «la condición de su hija es compleja. Los años pasan, y mientras más tiempo transcurra sin avances significativos, menos probable será que logre caminar de manera autónoma». El corazón de Camila se hundió. «¿Quiere decir que nunca voy a caminar?», preguntó, con un hilo de voz. El médico bajó la mirada como quien ya ha dicho esas palabras muchas veces. «Las probabilidades son mínimas. Puede mejorar su movilidad, sí, pero no espere milagros. Lo mejor es enfocarse en que tenga calidad de vida dentro de sus limitaciones». Doña Isabel asintió, resignada, como si esa respuesta confirmara lo que siempre había temido. Don Esteban permaneció inmóvil, con el rostro serio, ocultando la incomodidad detrás de un silencio pesado. Cuando el médico se marchó, la habitación quedó en penumbra. Camila no pudo contener las lágrimas. «¿Ves?», murmuró dirigiéndose a su madre. «Todos dicen lo mismo». Isabel acarició su cabello con un gesto automático, pero sin convicción. «Tenemos que aceptar la realidad, hija. No quiero que te ilusiones con cosas imposibles». Esas palabras, más que consolar, le hicieron sentir un peso insoportable. Camila giró la cara hacia la ventana, ocultando su dolor. Lucha, que había permanecido al margen durante la revisión, sintió un nudo en la garganta. No era su lugar contradecir al médico ni a la señora, pero en su interior se encendió una fuerza silenciosa.
Sabía que aquella niña merecía más que resignación. Esa noche, mientras ayudaba a Camila a acomodarse en la cama, la niña la miró con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Tú también crees que nunca voy a caminar? Lucha tomó aire antes de responder. Yo creo que nadie puede decir lo que tu cuerpo es capaz de hacer. Los doctores saben mucho, sí, pero también se equivocan. Si tú lo deseas, no dejes de intentarlo. Camila la observó en silencio. Una chispa, apenas perceptible, brilló de nuevo en su mirada. Aunque la opinión médica había sido contundente y la familia se resignaba, en el corazón de la niña algo se resistía a morir. Y en el de Lucha había nacido una promesa secreta: no rendirse, aunque el mundo dijera lo contrario. El diagnóstico del especialista había dejado una sombra sobre la casa. Doña Isabel hablaba cada vez menos del tema, convencida de que lo mejor era aceptar la situación. Don Esteban, aunque más callado, se refugiaba en sus negocios y evitaba confrontar la tristeza de su hija. Pero en medio de aquella resignación, Lucha mantenía encendida una llama de esperanza que no se atrevía a mostrar abiertamente. Una tarde, mientras ayudaba a Camila a ordenar sus libros, se inclinó y susurró: «No vamos a rendirnos». La niña levantó la vista con sorpresa. «¿A qué te refieres?» «A que hay cosas que podemos intentar poco a poco, no para desafiar a los doctores, sino para demostrarte a ti misma que todavía puedes». Camila dudó, pero la determinación en los ojos de Lucha le dio valor. «¿Qué quieres que haga?» La joven sonrió. «Empecemos con algo sencillo. Muéveme un pie como si estuvieras jugando a pisar el suelo». Camila lo intentó. Al principio el pie apenas temblaba, un movimiento tan leve que podría pasar desapercibido. Pero cuando lo repitió, se hizo más evidente. La niña se llevó las manos a la boca, sorprendida. «¡Se movió!», exclamó. «Claro que sí. ¿Ves? Eso significa que no está todo perdido». Ese día practicaron durante algunos minutos, siempre disfrazando los ejercicios como juegos para evitar que alguien sospechara. «Vamos a atrapar mariposas con los dedos de los pies», decía Lucha, y Camila reía mientras intentaba abrir y cerrar los dedos. El secreto se convirtió en parte de su complicidad. Cada tarde, mientras el resto de la casa se distraía con los quehaceres, ellas encontraban un espacio para continuar. Camila se esforzaba en levantar las piernas unos centímetros, en moverlas al ritmo que Lucha marcaba con palmas suaves. El progreso era lento, pero cada pequeño avance encendía una alegría inmensa. «No lo puedo creer», decía la niña, jadeando después de un esfuerzo. «Pensé que nunca sentiría mis piernas así». «No pienses en lo que dicen los demás. Piensa en lo que sientes ahora», respondía Lucha, dándole una palmada de aliento. Con el paso de los días, la confianza de Camila comenzó a crecer. Ya no escribía en su cuaderno solo paisajes imaginados, sino que añadía dibujos de sí misma corriendo, con una sonrisa amplia. Sus noches estaban llenas de ilusión, y sus mañanas empezaban con la pregunta que se volvió costumbre: «Hoy también vamos a practicar». Lucha la animaba, pero también la cuidaba. Sabía que no debía forzar demasiado, que la constancia era más importante que la prisa. Le enseñaba a respirar profundo, a concentrarse en cada movimiento, a celebrar hasta lo más mínimo. Un día, después de lograr mantener la pierna levantada unos segundos más de lo habitual, Camila rompió en carcajadas. «Siento que estoy ganando una batalla», dijo con la frente sudada. «La estás ganando», afirmó Lucha, «porque cada esfuerzo es tuyo y nadie puede quitártelo». Aquel vínculo se fortalecía con cada ejercicio, con cada risa compartida y cada lágrima contenida. Lucha ya no veía a Camila como la hija del patrón, sino como una niña con un espíritu indomable. Y Camila, en Lucha, había encontrado a la única persona que creía en ella sin reservas. Pero ese secreto, guardado entre juegos y sonrisas, estaba destinado a ser descubierto. La intensidad con la que Camila empezaba a vivir nuevamente no podía permanecer oculta por mucho tiempo. El destino, silencioso, se preparaba para ponerlas a prueba una vez más.
El secreto que unía a Camila y Lucha parecía crecer con cada día. Los ejercicios, disfrazados de juegos, habían traído una chispa de esperanza al corazón de la niña. Pero como suele ocurrir, los secretos en una casa llena de ojos terminan por descubrirse. Una tarde, mientras el sol caía sobre los naranjos del jardín, Camila intentaba mantener la pierna levantada mientras Lucha contaba en voz alta para animarla. 1, 2, 3. Muy bien, aguanta un poco más, decía con entusiasmo. Camila, sudando y con el rostro rojo por el esfuerzo, reía entre jadeos. Estoy logrando más que ayer. No sabían que doña Isabel, atraída por las voces, observaba desde la puerta entreabierta. Su mirada se endureció al ver la escena. Avanzó con pasos firmes y su voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué significa esto? Camila soltó un grito de sorpresa y casi perdió el equilibrio en la silla. Lucha se levantó de inmediato con el rostro pálido. Señora, solo estábamos... Silencio, interrumpió Isabel. ¿Cómo te atreves a darle falsas esperanzas a mi hija? ¿Quién te crees para contradecir a un médico? Camila, con lágrimas en los ojos, intentó intervenir. Mamá, no me está haciendo daño. Al contrario, me siento mejor. Pero la madre no quiso escuchar. Camila, no entiendes. Lo único que logras con esto es sufrir más. ¿Y tú? Señaló a Lucha con el dedo con un gesto de desprecio. Te pagan para limpiar, no para jugar a ser doctora. El silencio se volvió insoportable. Camila, temblando, levantó la voz como pocas veces lo hacía. No es un juego. Ella cree en mí cuando nadie más lo hace. Las palabras resonaron como un eco en las paredes del salón. Lucha la miró conmovida, sintiendo que aquella niña tenía más valor del que todos pensaban. Doña Isabel, sin embargo, enrojeció de furia. «Camila, no vuelvas a hablar así. Yo sé lo que es mejor para ti». La niña, con el corazón latiendo a toda prisa, respondió con firmeza. «No, mamá. Tú solo piensas en lo que dirán los demás. Yo quiero intentarlo». El rostro de Isabel se endureció aún más, incapaz de aceptar esa rebeldía. «Esto se acabó. Luz María, si vuelvo a verte hacer algo semejante, te largas de esta casa». Lucha bajó la cabeza, reprimiendo la rabia y la impotencia que le ardían por dentro. «Entendido, señora». Isabel tomó la silla de su hija y la condujo de regreso a la habitación, dejando tras de sí un aire cargado de tensión. Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró mientras se alejaban. «No voy a dejar que me alejes de ella». Esa noche, el ambiente en la mansión era pesado. Camila apenas probó la cena y se encerró en su cuarto. En su corazón ardía una mezcla de dolor e indignación. Lucha, en su pequeño cuarto de servicio, lloraba en silencio, sintiendo que el vínculo con Camila corría peligro. Pero aunque el miedo se instaló en ambas, también lo hizo la certeza de que no podían dejar que aquella chispa muriera. Por primera vez, Camila había enfrentado a su madre, y Lucha había comprendido que su papel en la vida de la niña iba mucho más allá de una obligación laboral. El secreto había sido descubierto, y con él, la primera gran batalla estaba planteada. Nada volvería a ser igual dentro de la mansión Herrera. La tensión en la mansión se volvió insoportable después del enfrentamiento. Camila, encerrada en su habitación, se sentía más sola que nunca. La imagen de su madre gritando y acusando a Lucha se repetía en su mente como un martillo que no la dejaba en paz. No entendía cómo alguien que decía querer lo mejor para ella podía negarle la única esperanza que había encontrado. Pasaron 2 días en silencio incómodo. Camila apenas hablaba durante las comidas y cuando lo hacía era con respuestas cortas. Doña Isabel, rígida, evitaba mencionar el incidente, convencida de que la disciplina devolvería el orden. Pero la niña, con el corazón herido, estaba decidida a no rendirse. Una tarde don Esteban regresó más temprano de lo habitual. Encontró a su esposa en el salón, con el ceño fruncido, revisando papeles de la escuela particular a la que planeaba inscribir a Camila para que estudiara desde casa. «¿Qué sucede?», preguntó Esteban,
notando la tensión en el aire. Tu hija está rebelde. Se aferra a esa muchacha como si fuera la salvación de su vida. Necesitamos poner un alto antes de que esto se salga de control. El empresario suspiró y se pasó la mano por la frente. Isabel, no podemos ser tan duros. Es una niña. Necesita compañía. No lo entiendes, exclamó ella golpeando la mesa con la mano. Esa empleada la está llenando de ilusiones. No quiero verla sufrir más. En ese momento, Camila apareció en la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. No es ella la que me hace sufrir, dijo con voz firme. Eres tú, mamá, cuando me encierras y no me dejas soñar. El silencio fue absoluto. Esteban se levantó, sorprendido por la valentía de su hija. Camila, la niña lo interrumpió. Papá, ¿por qué nunca dices nada? Siempre te quedas callado. Yo solo quiero que alguien me escuche. Las palabras golpearon a Esteban con fuerza. Había pasado años escondiéndose detrás del trabajo, convencido de que proveer era suficiente, pero en ese instante comprendió que su hija le pedía algo mucho más sencillo y a la vez más difícil. Presencia. Isabel, sin embargo, no cedió. Esto es inaceptable. Se giró hacia su esposo. Quiero que hables con esa muchacha y le dejes claro que su lugar no es educar a nuestra hija. Esteban dudó. Miró a Camila, que lo observaba con ojos suplicantes. Por dentro, se debatía entre la autoridad de su esposa y el clamor silencioso de su hija. Esa noche, en el cuarto de servicio, Lucha empacaba algunas de sus cosas, convencida de que su salida era inminente. Camila entró sin avisar, con lágrimas en los ojos. «No te vayas, por favor», rogó la niña. «Eres la única que cree en mí». Lucha la abrazó con fuerza, conteniendo sus propias lágrimas. «No quiero irme, Cami, pero no depende de mí». «Entonces yo hablaré con mi papá. Él tiene que entender». La niña salió con una determinación que contrastaba con su fragilidad. Al encontrar a su padre en el despacho, lo enfrentó con valentía. «Papá, si ella se va, yo ya no voy a tener fuerzas para seguir». Las palabras se clavaron en el corazón de Esteban. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar como empresario y comenzó a sentir como padre. Pero Isabel, firme en su decisión, insistía en que Lucha debía marcharse. La discusión escalaba cada día más, desgarrando poco a poco los cimientos de la familia. Camila, atrapada entre el amor por su amiga y la rigidez de su madre, comprendía que estaba librando una batalla que apenas comenzaba, y aunque el miedo la acompañaba, también lo hacía una fuerza nueva que no pensaba abandonar. Los días posteriores al enfrentamiento estaban cargados de un silencio espeso. En la mansión, las miradas se evitaban y las palabras eran escasas, como si cada miembro de la familia temiera encender una nueva chispa de conflicto. Camila pasaba las tardes en su habitación, abrazando su cuaderno contra el pecho, preguntándose si la promesa de esperanza que había descubierto junto a Lucha estaba destinada a desaparecer. Una tarde, don Esteban entró sin avisar. Camila lo miró sorprendida, pues no era común que su padre se acercara en esos momentos íntimos. Traía el rostro serio, pero en sus ojos había algo distinto, una inquietud que no lograba ocultar. «Hija», dijo, tomando asiento a su lado, «he estado pensando en lo que me dijiste». Camila lo miró en silencio, esperando. «Tal vez no he estado tan presente como debería. Siempre creí que mi obligación era darte lo material, asegurar tu futuro, pero creo que olvidé escucharte». La niña sintió un nudo en la garganta. «Papá, yo no necesito cosas. Solo necesito que alguien crea en mí». Las palabras golpearon a Esteban con fuerza. Se tomó un momento antes de responder. «¿De verdad esa muchacha te hace sentir así?». Camila asintió con lágrimas en los ojos. «Ella no me trata como una inválida. Me trata como si yo pudiera». El empresario suspiró bajando la mirada. Su mundo de contratos y reuniones parecía insignificante frente a la verdad que su hija le acababa de mostrar. «Quizá me equivoqué en dejar que tu madre llevara todo el peso de tus cuidados», admitió, «pero quiero que sepas que voy a escucharte más».
Esa promesa, aunque sencilla, fue suficiente para encender una chispa de esperanza en el corazón de la niña. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su padre estaba de su lado. Los días siguientes, Esteban comenzó a observar con más atención. Notó cómo la sonrisa de Camila regresaba cada vez que Lucha entraba en la habitación, cómo sus ojos se iluminaban al hablar de sus pequeños logros. Al principio, permanecía callado, evaluando desde la distancia, pero poco a poco su resistencia se fue transformando en curiosidad. Una noche, mientras revisaba papeles en el despacho, escuchó las risas de su hija. Se levantó y se acercó a la puerta, donde vio a Camila practicando discretamente un ejercicio, con los pies bajo la guía de Lucha. La niña se esforzaba, y aunque el movimiento era mínimo, la alegría en su rostro era inmensa. Esteban no interrumpió. Volvió al escritorio, pero la imagen quedó grabada en su mente. Comprendió que aquella muchacha no le estaba robando nada a su hija, sino dándole lo que nadie más había podido: confianza. Al día siguiente, durante el desayuno, se dirigió a Lucha por primera vez con un tono distinto. «Luz María, quiero hablar contigo después». La joven sintió un escalofrío. Temió que finalmente hubiera llegado el momento de ser despedida. Sin embargo, cuando se reunió con él en el despacho, la conversación tomó otro rumbo. «Sé que mi esposa no está de acuerdo con lo que haces con Camila», dijo Esteban mirándola fijamente, «pero también sé que mi hija sonríe más cuando está contigo. Eso no se puede ignorar». Lucha, nerviosa, bajó la cabeza. «Yo solo quiero ayudarla, señor. No me atrevería a contradecir a los doctores, pero sé que Camila necesita sentirse viva». Esteban asintió lentamente. «Confío en ti. Solo te pido que tengas cuidado. No quiero que ella sufra más decepciones». Lucha sintió que el peso que llevaba en el pecho se aligeraba. Cuando salió del despacho, Camila la esperaba ansiosa en el pasillo. «¿Qué pasó?», preguntó con voz inquieta. Lucha sonrió con ternura. «Tu papá confía en mí. Eso significa que no estamos solas». El corazón de Camila se llenó de una alegría indescriptible. El muro de silencio que la separaba de su padre comenzaba a resquebrajarse. Y aunque las dificultades no habían desaparecido, algo nuevo había nacido: la certeza de que ya no lucharía sola. El ambiente en la mansión parecía más ligero desde que don Esteban había mostrado confianza hacia Lucha. Camila, entusiasmada, se esforzaba cada día un poco más. Los ejercicios, que antes eran un secreto, comenzaron a hacerse con menos miedo, aunque siempre lejos de la mirada severa de doña Isabel. Una tarde, mientras los rayos dorados del sol iluminaban el salón principal, Lucha animó a Camila a intentar algo más arriesgado: ponerse de pie apoyándose en la baranda de madera. «Solo un instante», dijo la joven con voz serena. «No tienes que caminar, solo sentir tu cuerpo firme como si el suelo fuera tuyo». Camila respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. Con la ayuda de Lucha, colocó las manos sobre la baranda y comenzó a empujar lentamente su cuerpo hacia arriba. Sus piernas temblaban, pero por un segundo logró erguirse. «Estoy de pie», exclamó con una mezcla de miedo y emoción. Lucha sonrió conteniendo las lágrimas. «Sí, lo lograste. Ahora despacio, no te apresures». Pero el entusiasmo pudo más que la prudencia. Camila intentó dar un paso y en ese instante su fuerza cedió. El cuerpo se inclinó hacia adelante y aunque Lucha trató de sostenerla, no alcanzó a evitar la caída. El golpe contra el suelo resonó en la sala y un grito desgarrador escapó de la niña. Los ecos atrajeron de inmediato a doña Isabel, que entró horrorizada al ver a su hija en el piso. «¿Qué hiciste, Luz María?», gritó con furia, corriendo hacia Camila. «Señora, fue un accidente. Yo la estaba cuidando, pero…», intentó explicar Lucha, temblando. «Basta», interrumpió Isabel abrazando a su hija con desesperación. «Te advertí que no la empujaras a estas locuras». «Eres una irresponsable». Camila, entre lágrimas, trató de defenderla. «Mamá, no fue culpa de ella. Yo quise intentarlo». «Silencio», replicó Isabel, con el rostro enrojecido por la rabia.
No puedo permitir que sigas arriesgando tu vida por ilusiones. La tensión alcanzó un punto insoportable. Don Esteban apareció en el umbral alarmado por los gritos. Al ver la escena, se acercó de inmediato. ¿Qué pasó aquí? Isabel, con el rostro descompuesto, respondió con dureza. Lo que pasó es que esta muchacha puso en peligro a tu hija. Ya no podemos permitir que siga en esta casa. Lucha bajó la cabeza. El peso de la culpa la oprimía, aunque sabía que Camila había dado aquel paso por decisión propia. «Papá, por favor», suplicó la niña, extendiendo la mano hacia él. «No dejes que se vaya». Esteban la miró con el corazón dividido. Amaba a su hija y había visto con sus propios ojos los progresos que había hecho, pero el miedo al dolor y a nuevas caídas lo paralizaba. «Necesitamos pensar en tu seguridad», dijo finalmente, con voz grave. La decisión quedó sellada en ese instante. Doña Isabel, firme en su postura, ordenó que Lucha recogiera sus cosas de inmediato. Esa noche, el cuarto de Camila se llenó de sollozos. Ella no podía aceptar que la arrancaran de la única persona que le había devuelto esperanza. Entre lágrimas, abrazó el cuaderno donde había dibujado sus sueños de correr y bailar, sintiendo que aquellos trazos se desvanecían con la partida de Lucha. La mansión, antes ya silenciosa, volvió a sumirse en un mutismo más frío. Isabel creyó haber hecho lo correcto. Esteban, aunque no lo admitía, cargaba con la duda, y Camila, herida en cuerpo y alma, se sentía nuevamente atrapada en una jaula sin salida. Lo que ninguno de ellos sabía era que, incluso en la ausencia, la semilla que Lucha había plantado en el corazón de la niña seguiría viva, buscando crecer contra toda adversidad. La partida de Lucha dejó un vacío imposible de llenar. La mansión, ya de por sí silenciosa, se convirtió en un lugar aún más frío. Los pasos de los sirvientes resonaban como ecos en pasillos interminables, y las risas que antes escapaban de la habitación de Camila desaparecieron por completo. La niña pasaba los días junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín. Sus padres intentaban distraerla con juguetes nuevos, libros costosos y hasta clases privadas, pero nada lograba arrancarle una sonrisa. Lo que deseaba no podía comprarse: la presencia de la única persona que había creído en ella sin reservas. Una tarde, mientras Isabel leía una revista en el salón, Camila se atrevió a hablar. «Mamá, ¿por qué la echaste?» El rostro de Isabel se endureció. «Porque te estaba poniendo en peligro, Camila. ¿No entiendes que yo solo quiero protegerte?» La niña apretó los puños, conteniendo las lágrimas. «No me protegiste. Me quitaste lo único que me hacía sentir viva». Isabel cerró la revista de golpe, sin responder. Ese muro de incomprensión entre madre e hija se volvía cada vez más alto. Don Esteban, por su parte, se sumía en un silencio incómodo. Aunque había dudado de la decisión, no había tenido el valor de enfrentarse a su esposa. Sin embargo, cada vez que veía a Camila tan apagada, el peso de la culpa lo carcomía. En las noches, la niña abrazaba el cuaderno donde guardaba sus sueños. Al abrirlo, veía los dibujos que había hecho junto a Lucha: montañas, playas y figuras de ella misma corriendo con el cabello al viento. Pasaba los dedos sobre esos trazos como si fueran recuerdos palpables. «No voy a rendirme», susurraba para sí misma. «Ella me enseñó que puedo». Fue entonces cuando tomó una decisión secreta. Si ya no tenía a Lucha para guiarla, ella misma se convertiría en su maestra. Empezó a practicar en silencio, escondida. Al amanecer, cuando todos dormían, se sentaba en la orilla de la cama y trataba de mover los pies como lo había hecho antes. Cada pequeño movimiento era un triunfo privado, guardado como un tesoro. El esfuerzo le arrancaba lágrimas, pero también la llenaba de una fuerza nueva. Sabía que si su madre la descubría, recibiría un regaño aún más duro. Pero prefería arriesgarse al castigo que resignarse al inmovilismo. Un día, mientras luchaba por levantar la pierna unos segundos más, sintió una chispa de orgullo recorrerla. Cayó de espaldas sobre la cama, agotada, pero sonriendo.
Lo logré, Lucha. Aunque no estés aquí, lo logré, dijo en voz baja, como si su amiga pudiera escucharla desde la distancia. Cada ejercicio clandestino se convirtió en un acto de resistencia. Aunque nadie lo supiera, la niña estaba sembrando su propia esperanza, y en cada intento recordaba las palabras de su amiga: el cuerpo es terco, pero el corazón lo puede convencer. Con el tiempo, incluso la tristeza se transformó en nostalgia. Camila ya no lloraba tanto. Ahora pensaba en Lucha con gratitud, como si la distancia no hubiera borrado lo que ella le había dejado grabado en el alma. El silencio de la mansión ocultaba la rebelión silenciosa de una niña que, contra todo pronóstico, seguía luchando. Y aunque sus padres creían que la habían protegido encerrándola en una burbuja, la verdad era que esa burbuja comenzaba a resquebrajarse desde adentro. En el corazón de Camila, la voz de Lucha seguía viva, recordándole que no debía rendirse. Esa memoria era suficiente para mantenerla en pie, aunque todavía nadie lo supiera. Las semanas pasaban lentas en la mansión, y aunque Camila practicaba en secreto cada madrugada, la tristeza no dejaba de rondarla. Su cuerpo avanzaba poco a poco, pero su corazón sentía un vacío que ni los pequeños logros podían llenar. Don Esteban, observando en silencio, notaba cada vez más el cambio en su hija. Ya no era la niña alegre que había encontrado refugio en las conversaciones con Lucha, sino alguien que luchaba sola contra la sombra de la resignación. Una noche, mientras cenaban en familia, Camila apenas tocó la sopa servida frente a ella. Su mirada estaba fija en el plato y su respiración era pesada. Esteban dejó los cubiertos y habló con calma. «Camila, ¿te sientes mal?» Ella levantó la vista y las lágrimas contenidas se desbordaron. «Lo que me hace mal no es mi cuerpo. Es que ustedes no entienden lo que necesito. No quiero doctores ni juguetes caros. Solo quiero a Lucha». Doña Isabel frunció el ceño, molesta. «Ya basta, Camila. Esa muchacha te llenó de ilusiones vacías. No insistas». Esteban la interrumpió con voz firme. «No, Isabel. Esta vez escúchala». La mujer lo miró sorprendida. Él continuó. «He visto a nuestra hija esforzarse más en estas semanas que en toda su vida. Y no fue por un médico ni por nosotros. Fue por lo que esa joven sembró en ella». El silencio cayó sobre la mesa. Isabel, herida en su orgullo, guardó silencio. Camila observaba a su padre con una esperanza renovada. Esa misma noche, Esteban tomó una decisión. Al día siguiente, pidió a su chofer que lo llevara a las calles donde sabía que vivían las familias de los trabajadores que habían pasado por la mansión. Preguntó de puerta en puerta hasta que alguien le dio la dirección de la casa de Lucha en la colonia popular de Iztapalapa. Cuando llegó, encontró a la joven atendiendo a su madre enferma en una vivienda modesta de paredes descascaradas y olor a café recién colado. Al verlo, Lucha se sorprendió y de inmediato se secó las manos en el delantal. «Señor Herrera, no esperaba verlo aquí». Esteban, con el rostro serio pero los ojos sinceros, habló sin rodeos. «Vengo a pedirte que regreses. Mi hija te necesita». Lucha lo miró incrédula. «Después de todo lo que pasó, ¿de verdad lo dice en serio?» «Más en serio que nunca», respondió él. «He sido ciego mucho tiempo. Pensé que lo mejor para Camila era protegerla de todo, pero ahora sé que lo que la hace fuerte es creer que puede. Y tú eres quien le dio esa fuerza». Las lágrimas brillaron en los ojos de la joven. Miró a su madre recostada en la cama y luego al empresario. «No quiero problemas con la señora Isabel. De eso me encargo yo», aseguró Esteban. «Solo te pido que vuelvas». Lucha bajó la mirada, luchando contra la emoción. Finalmente, asintió. «Está bien, regresaré. No por mí, sino por Camila». Al día siguiente, la mansión volvió a abrirle las puertas. Camila, al verla entrar, soltó un grito de alegría que retumbó en los pasillos. «¡Lucha!», exclamó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La joven se inclinó y la abrazó con fuerza. «Te prometí que no te dejaría sola, ¿recuerdas? Aquí estoy otra vez».
El corazón de la niña se llenó de esperanza renovada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro volvía a brillar. Y en el fondo de esa mansión, donde las paredes parecían haber sido testigo de tantas batallas, comenzaba a construirse una nueva etapa. Una en la que no solo Camila y Lucha estarían unidas, sino también un padre dispuesto a luchar por la felicidad de su hija. El regreso de Lucha transformó la atmósfera de la mansión. Camila, que había pasado semanas practicando en secreto, ahora podía hacerlo con el apoyo abierto de su amiga y con la mirada atenta de su padre. Don Esteban, aunque aún temía una recaída, se mantenía cerca, aprendiendo a confiar en los esfuerzos de su hija. Cada día, Lucha guiaba a Camila en ejercicios que mezclaban paciencia y disciplina. Le enseñaba a mover primero los pies, luego a sostenerse más tiempo con las manos apoyadas en la baranda del pasillo. La niña se esforzaba hasta quedar exhausta, pero su sonrisa era prueba de que el dolor valía la pena. «Un paso más, Cami, solo uno», decía Lucha alentándola. «Puedo hacerlo», respondía la niña, con gotas de sudor corriendo por su frente. Las noches también cambiaron. Ya no eran de llanto y nostalgia, sino de conversaciones llenas de planes. Ir algún día a Oaxaca, caminar por las calles empedradas, bailar aunque fuera torpemente en una fiesta patronal. Camila se aferraba a esos sueños como quien se aferra a la vida. Una tarde, después de varias semanas de constancia, llegó el instante que marcaría un antes y un después. Camila pidió a su padre y a su madre que estuvieran presentes. Isabel, aún incrédula, aceptó solo porque Esteban insistió. «Quiero que vean lo que puedo hacer», anunció la niña, con los ojos brillando de determinación. Isabel la observaba con escepticismo, los brazos cruzados. Esteban, en cambio, se colocó a un lado, listo para sostenerla si era necesario. Con ayuda de Lucha, Camila se levantó de la silla. Sus piernas temblaban como ramas bajo el viento, pero esta vez había algo distinto en su mirada. No había miedo, solo decisión. «Estoy lista», susurró. Apretando los labios, dio un paso torpe hacia adelante. El pie arrastró un poco, pero se mantuvo firme. Luego otro, más corto, pero igual de seguro. El silencio en la sala era absoluto, interrumpido solo por su respiración agitada. «Lo lograste, Cami», exclamó Lucha con lágrimas en los ojos. Esteban se llevó una mano al rostro, tratando de contener la emoción. Isabel, paralizada, dejó escapar un sollozo inesperado. Nunca había imaginado que su hija pudiera lograrlo, y al verla avanzar, aunque fuera despacio, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Camila, exhausta pero radiante, levantó la vista. «Se los dije, yo también puedo». El personal de la casa, que había asomado con discreción al escuchar los murmullos, se quedó conmovido. Nadie hablaba, pero todos sentían que estaban presenciando un milagro construido a base de esfuerzo y fe. Isabel, con la voz entrecortada, se acercó a su hija. «Perdóname, Camila, yo no creí en ti». La niña la miró con dulzura, a pesar del cansancio. «Lo importante es que ahora lo veas». Aquel momento quedó grabado en todos. No era solo un logro físico, sino una victoria sobre el miedo, la duda y la resignación. Camila no había vencido sola. Lo había hecho con la fuerza de Lucha, la presencia recuperada de su padre y ahora con el reconocimiento de su madre. Al caer la noche, mientras descansaba en su cama, la niña sonrió con serenidad. Había dado apenas unos pasos, pero en su corazón esos pasos eran el inicio de un camino infinito. Y aunque el cuerpo aún debía aprender, la mente ya había conquistado la batalla más difícil: creer. El día en que Camila logró ponerse de pie, quedó grabado como un antes y un después en la vida de la familia Herrera. Desde entonces, la rutina de la mansión cambió. Ya no se trataba de lujos ni de silencios pesados, sino de acompañar a la niña en cada pequeño avance, celebrando juntos lo que antes parecía imposible. Cada mañana, Camila se levantaba con un propósito: dar un paso más que el día anterior.
Lucha la apoyaba con paciencia infinita, marcando ritmos, corrigiendo posturas, animándola cuando el cansancio la vencía. Don Esteban, que antes vivía para sus negocios, ahora apartaba horas de su agenda para estar presente, observando con orgullo cómo su hija conquistaba el terreno que el destino le había negado. Doña Isabel, la más difícil de transformar, pasó por un proceso lento y doloroso. Durante semanas se debatió entre la culpa y la esperanza, entre la vergüenza de no haber creído y la emoción de ver a su hija superarse. Una noche, mientras acompañaba a Camila en la habitación, le tomó la mano con suavidad. «Hija, gracias por enseñarme que estaba equivocada. Yo solo quería protegerte, pero no entendí que lo que más necesitabas era libertad». Camila la miró con ternura. «No importa, mamá. Ahora estamos juntas en esto». Aquella reconciliación no borró el pasado, pero abrió un camino nuevo para ambas. Con el paso de los meses, Camila logró caminar con apoyo de un bastón. Cada paso era aún inseguro, pero estaba lleno de dignidad. El personal de la casa, que antes la veía como la niña frágil y aislada, comenzó a admirarla como ejemplo de fuerza. El día que caminó sola desde la sala hasta el jardín, con sus padres y Lucha a su lado, todos contuvieron la respiración. Cuando llegó hasta el árbol de naranjos y se detuvo, levantó la vista al cielo y sonrió. «Lo logré», susurró. Las lágrimas de Esteban y de Isabel se mezclaron con los aplausos espontáneos de los trabajadores de la mansión. Lucha, abrazando a la niña, murmuró: «Te dije que el corazón convence al cuerpo». Aquel momento no solo marcaba el triunfo físico de Camila, sino la transformación de toda la familia. Don Esteban aprendió que la verdadera riqueza no estaba en los contratos, sino en compartir tiempo con quienes amaba. Isabel comprendió que la imagen social no valía nada frente a la felicidad real de su hija. Y Lucha, la joven humilde que había llegado desde Oaxaca con una maleta pequeña, se convirtió en parte indispensable de los Herrera, no como empleada, sino como alguien de la familia. Camila, en cambio, había descubierto que sus sueños no eran fantasías vacías. Había aprendido que con esfuerzo, fe y el apoyo correcto podía desafiar cualquier límite. Sus pasos torpes pero firmes eran el testimonio de que la esperanza puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Querido espectador, la historia de Camila nos recuerda que las barreras más grandes no siempre están en el cuerpo, sino en la falta de fe. Ella logró lo que parecía imposible porque alguien creyó en ella cuando nadie más lo hacía. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir conociendo relatos llenos de lucha, amor y transformación. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con más historias que, como la de Camila, demuestran que siempre hay luz al final del camino.